ofendí, con mis culpas su costado atravesé. Yo lo negué más de 3 veces y su santo rostro yo abofeteé. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo me pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Yo me arrepiento, me duele la vida, me confieso de rodillas ante Él, porque solo Él puede, por su misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo me pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, 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 que Dios tan lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado atravesé. Yo lo negué más de 3 veces y su santo rostro yo abofeteé. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo me pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Yo me arrepiento,
vez más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Mira lo que hizo mi Jesús, lo que hizo, me levantó y me liberó. Mira lo que hizo, Jesús hizo, me levantó y me liberó. Mira lo que hizo Jesús, caminando por la senda. Caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Dentro de mi ser, como por el mío, dentro de mi ser. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva, salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo su derramamiento. Como río de agua viva, salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo su derramamiento. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa todo lo transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Jesús, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Río de agua viva, salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo su derramamiento. Como río de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo su derramamiento. Buen día. Que el Señor les bendiga. Le doy la bienvenida a la celebración de esta Santa Misa, donde ponemos en el altar, que es grande, y aunque fuese pequeño, todas las intenciones.
Hay algunas personas que han anotado unas intenciones y han puesto ahí al frente del altar. Todo eso lo pongo y lo que hay en el corazón, lo que está anotado en el corazón, las familias. Oro de manera muy especial por toda la familia Osana en el mundo. Vamos a empezar esta Santa Misa. Primero, hagamos un momentito de silencio y ofrezcamos al Señor lo que hay en nuestro corazón. Damos gracias al Señor por traernos aquí, por estar presente, aunque sea virtualmente, en esta Eucaristía, por este amanecer, por la creación. En fin, en silencio dígale al Señor lo que tú quieras decirle. Entrega tu vida, tus intenciones, tu corazón, gratitud, necesidades y todo en este momento. He venido a pedirte consuelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición. Solo quiero escucharte con el tema, Señor. Caminar por el parque y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Solo quiero abrazarte y decirte, bendecirte, mi Dios, caminar por el parque, caminar por el parque, dedicarte la canción y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor, la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. De manera especial, vamos a pedir perdón
por nuestra sordera y por nuestra mudez. Porque no escuchamos en casa. A veces se nos hace muy difícil escuchar. A veces fingimos demencia para que ya, por favor, mamá, deje de echar cantaleta. O a la esposa. A veces los esposos sienten que es la misma cantaleta de siempre. Y a veces se nos hace difícil hablar. Mejor preferimos callar y herir. Vamos a pedir perdón por eso y pedirle perdón al Señor porque no abrimos el oído, porque hay tanto ruido que se nos hace difícil escucharle a Él y el Señor en su silencio a veces, y a veces de tantas maneras, grita que nos ama y que también nos necesita de nuestras manos, de nuestros pies. Entonces, en primer lugar, vamos a pedirnos perdón en familia. Aquí, algunos que están en familia, en casa, pero no es solo abrazarse. Yo no estoy diciendo que se abracen. Perdón porque no te he escuchado. Perdón porque no he dicho lo que debí decir en su momento. Pedimos perdón, pero a mí me gusta siempre una mirada a los ojos profunda. Acaricia el corazón con tu mirada a la otra persona y después ya le pides perdón, ¿vale? Primero una mirada profunda a los ojos y después, claro, con esa mirada acaricias el corazón y luego le pides perdón. Vamos a hacer unos segunditos eso y luego le pedimos perdón al Señor. En familia, a la 1, a las 2 y a las 3. No te dé vergüenza mirar a los ojos. Una mirada profunda. Quizás esa persona a quien debas mirar no está solo para eso. Pon un mensaje en el celular. Pide perdón. No te he escuchado. No te he dicho lo que quiero decirte. No he dicho suficientemente que te amo y que eres importante para mí. Quiero decirlo ahora, porque el Señor me da un día más la posibilidad de decirlo. Y después de pedir perdón, un abrazo. Está muy bien. Y mientras lo van haciendo, pedimos perdón al Señor también. Porque hay una expresión que es profundísima en la Biblia. Shema. Escucha. Shema. Escucha. Pero a veces no escuchamos al Señor. Vivimos con tanta prisa que Él nos manda mensajes de amor en todo y no lo escuchamos. Vamos a pedirle perdón a Él por eso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tu Señor, Padre, lleno de amor y de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, nos lleves a la vida eterna. Amén. Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor.
pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Seguros del perdón del Señor, ese abrazo misericordioso que nos da la bienvenida a casa y a su corazón, con ese gozo vamos a glorificar al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas y el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor y leyes el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El nombre del Señor. El Espíritu Divino a la tierra Cristo envió, como viento huracanado, como fuego abrasador, septiforme don del cielo y consuelo en la aflicción, poder renovado. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Oremos. Oh Dios, porque nos ha venido la redención y se nos concede la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos sentemos, abramos el oído y el corazón para escuchar la palabra. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvaros. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta,
y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Dios ha elegido a los pobres del mundo para ser los herederos del reino. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso. ¿Y qué fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente? En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no han elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para aclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 7, del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Les llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Empecemos viendo el contexto en el que se da este Evangelio. Dos realidades. Primero, el contexto de paganismo que había en la región. Nos dice el Evangelio que el Señor salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Está hablando de una zona donde era propia la idolatría. O sea, le doblaban la rodilla a cualquier dios que ellos se creaban. Cualquier parecido con la actualidad es coincidencia. Vivimos en una región que ahora a nivel mundial parece la región de Tiro, Sidón y todo lo demás.
donde cuántas veces doblamos la rodilla a los ídolos y nos hacemos sordos al llamado de Dios. Entonces, lo primero, el contexto religioso que tiene que ver con lo geográfico, donde será esto. No era un lugar donde se adoraba al Dios verdadero, sino a cualquier Dios que venía a traer respuestas. Hoy lo diríamos a cualquier chamán, a cualquier brujo, al horóscopo, al yoga, a la nueva era, a los artistas, a los deportistas, porque muchas veces hacemos de ellos dioses. Me parece escandaloso, yo no sé qué habrá de esta tal pseudo iglesia llamada Maradoniana. ¿Así es cierto? La iglesia donde el Dios Salvador es Diego Armando Maradona. Bueno, ya lleva más de 3 días y no ha resucitado Diego Armando Maradona. Que Dios lo tenga en su eterno descanso. Entonces, debería resucitar para ver que su iglesia tiene fuerza y poder. No estoy criticando a Diego Armando, que Dios le dé su descanso. Entonces, más o menos así, en esa zona, cualquier cosa era un Dios, como lo hacemos nosotros hoy día. Pero también hay otra realidad, y es un sordomudo. O sea, ¿qué es un sordomudo? Es una persona encerrada en sí. Encerrada. Yo sé que cuando yo empiezo a decir esto, ustedes empiezan a pensar en otros. Y entonces la esposa dirá, tal cual mi esposo, tal cual mis hijos, ¿verdad? Y normalmente empezamos a pensar en aquellos que son encerrados en sí. Pero es que eso no es... Cuando hablamos de un sordomudo, esto lo toma Jesús de lo que se vivía en el contexto. Cuando los rabinos o cuando ellos hablaban de la sordera, que era lo que decían, escucha a Dios que te habla. Cuando Dios habla de un sordomudo, y cuando el evangelista trae este pasaje, ¿qué nos está hablando? Escucha a Dios que te habla. Ya decía ahora lo del Shema, escucha, Shema Israel, escucha. Es el clamor del Señor, pero escucha. Entonces es más o menos, eso nos lleva a la imagen que se vivía de sordera y de mudez en ese tiempo, pero también a la de este tiempo. Es un tiempo donde se han alargado las autopistas, las carreteras, donde ahora los aviones cada vez son más rápidos para comunicar, que la gente llegue, donde hay redes sociales y una cantidad de cosas, pero donde no hay comunicación. Hay mucho como comunicarse, pero nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Yo he dicho que a mí me asombra, no sé si todavía se da, yo no salgo mucho a la calle, pero en el tiempo en que yo salía tanto, casi a todos los jóvenes les salían raíces de las orejas y todos eran con sus audífonos encerrados en sí, en su historia. Es asombroso, como a veces somos tan encerrados. Hay veces que la casa es un hotel. Cada uno hace lo que tiene que hacer, es un hotel. Es increíble porque hay familias que van al comedor a comer y prenden la televisión. Y por si acaso cada uno tiene el celular a su lado. O sea, no hay convivencia, no hay capacidad comunicativa, encerrados cada uno. Hay veces nuestra vivencia, nuestras casas son apartamentos o departamentos, cada uno en su realidad. Uno sabe el rostro del que está viviendo al lado porque a veces accidentalmente se choca con la persona. Pero vivimos aislados en nuestro mundo, como vivía aislado este sordomudo del que habla el Evangelio, encerrado en sí mismo. Como si fuera poco, nuestro mundo gira mucho en torno a nosotros mismos. Es que nadie me entiende. Es que tú no me comprendes. Es que no te metas en mi vida porque mi vida es mía y de nadie más. Es que yo soy libre. Eso lo escuchamos en la casa todo el tiempo. Y cada uno es una isla, no te metas, encerrado en sí mismo. Hay veces que el dolor del que está cerca no me importa. Que se defienda cada quien como pueda. Es increíble, pero hasta dónde uno vive empapado del dolor de los que están cerca, menos aún de los que están lejos. Hay tanta gente que muere de hambre por vergüenza a pedir. Hay tanta gente que muere en soledad. Una de las grandes epidemias es la soledad.
Estos días leía la noticia, yo no sé si fue en el Reino Unido, que dicen que hay ancianos que viven solos en sus departamentos, que el promedio para hablar con una persona es una persona por año. Hablan con una persona al año. Hombre, hay ermitaños, y gloria a Dios por aquellos que quieren vivir encerrados en la montaña y que Dios nos dé muchas vocaciones de esas. Pero hay gente que no tiene esa vocación. Algunos porque no tienen con quién hablar, pero otros porque han cerrado sus labios y su oído para comunicarse. Vivimos en un mundo donde yo soy el centro del mundo y el ombligo del mundo. Que todo el mundo me entienda. Pero qué difícil es que yo dé el paso para la comprensión del otro. Somos el ombligo del mundo. Y cuando eso ocurre, cortamos la relación con todo el mundo, pero también con Dios. Estamos, y que hay que hablar la realidad, estamos en un tiempo donde hemos cortado la comunicación, la escucha con Dios y la capacidad de hablar con Dios. Pero no solo con Dios. Cuando yo corto con Dios, pues corto con mis hermanos, más o menos como en la parábola del hijo pródigo y del padre misericordioso. Como el hijo mayor no había conocido el corazón del padre, entonces también cuando llega el hijo que se había ido, ¿qué es lo que el hijo mayor le dice al papá? Ahí llegó, ese tu hijo. No dice, este mi hermano, dice, ese tu hijo. Cuando cortamos con Dios como nuestro Padre, cortamos también con el que está al lado, que es nuestro hermano. Y dejamos de escuchar el clamor del que sufre, el clamor del que pasa hambre, el clamor del que está solo. Y cada uno defiéndase como pueda. Cuando cortamos la comunicación con Dios y con los otros, el hermano que está cerca se convierte en un artículo a quien yo puedo usar. Me sirve tanto cuanto sea útil para mis intereses. Por eso el divorcio, como se da, por eso el aborto, por eso la eutanasia. Es que yo tengo que vivir cómodamente. Si a mí un bebé me estorba, ¿a mí qué me importa? La verdad, yo lo asesino en mi vientre. Me estorba para vivir yo según mis caprichos. Y si mi abuelo, mi papá o mi mamá me estorban en una cama ya viejos o en un ancianato, pues le aplico la eutanasia y liberado. Yo soy el centro y yo tengo que ser feliz a mi antojo. Entonces nos volvemos sordos y ciegos a la realidad del mundo y el otro se convierte en un artículo útil o en un estorbo a quien yo puedo eliminar. Hay una cosa que he estado pensando mucho en una famosa ley del hielo. ¿Ustedes saben qué es la ley del hielo? En la familia a veces se da eso. Yo recuerdo, y no diré los nombres, los dos son sacerdotes ahora, seguro que ya aprendieron. Eran dos compañeros en el seminario que tenían mucha dificultad entre ellos, no se entendían. Y uno de ellos era de mi mejor amigo en el seminario. Recuerdo que una vez él me dijo, John, en este momento lo mato en mi corazón. Yo le dije, explícame eso. Me dijo, ley del hielo. Y era asombroso porque ese hermano murió. No existía. Si él tenía que hacer una lista de los compañeros, él ya desapareció. Si tenía que servir la comida en el comedor, él no existe. Ni siquiera es una sombra. ¿Por qué? Porque no es útil para mí. ¿Y cuántos vivimos eso? Esa ley del hielo, de la soledad, del silencio. No me importa el otro, yo soy el centro, que me quieran, que me alaben. Sordez y mudez. Y no me digan que no lo vivimos así. Lo vivimos así en el mundo. Pero miren la actitud de Jesús. Una cosa preciosa. Lo lleva aparte. ¿Qué es lo que hizo? Y estoy hablando últimamente mucho en el Éxodo. ¿Qué es lo que hace Dios cuando su pueblo está viviendo en medio de idolatrías, de ídolos y dioses en Egipto? Los manda al desierto. ¿Pero aquí al desierto? Lejos de los ídolos, para encontrarse con Dios. ¿Qué quiere decir? Si no hacemos silencio, si no apagamos el celular, la televisión, la computadora, si no nos detenemos de tanto trabajo, no podemos ver el corazón de Dios y no podremos ver el corazón del otro. Es que tengo mucho que hacer.
Mi amor, ¿por qué no hacemos una salidita? Estoy ocupado. Cuando menos piense, te das cuenta que luchaste para tener una buena casa, un buen carro, pero que después ya no vas a tener con quién disfrutarla. Porque tus hijos ya no están. Eso le ha pasado a mucha gente, y yo obviamente no diré nombres. Han hecho unas casas impresionantes para los hijos. Cuando la terminan, ya no hay hijos. Se han ido. Y ahora tienen que venderla porque ya están viejos para limpiarla. Entonces, no tenemos tiempo para comunicarnos. El Señor, ¿qué dice? Ven a las afueras. Ven a un lugar apartado. Así me vas a ver. Vas a ver mi rostro, mi corazón, y podrás ver entre los demás. Si no tenemos tiempo para hacer silencio y estar con el Señor, seguiremos sordos, mudos y ciegos. Hay una canción de Shakira que dice eso, ciega, sordomuda, más o menos así. Seremos ciegos, sordomudos. Entonces el Señor viene y los separa. ¿Por qué? Está bien que fueron otras personas que los llevaron a Jesús, a este sordomudo. Los llevaron, pero también es la gente que los separa a uno de Dios. No te vayas para la iglesia, ven a jugar fútbol. No te vayas a ese grupo de oración, ven que vamos a tomar una bielita, todo bien. O cuando tienen cosas en familia, no hay tiempo. Siempre hay una telenovela, siempre hay otra cosa que hacer. Jesús nos lleva y nos separa. Nos lleva aparte. Imagínense qué es lo que el Señor dice. Ven a tener un espacio de intimidad. El Señor se da no en multitud, se da a uno. Este es tu problema específico. El Señor no dice, salemos en masa, que todos se levanten. Él se acerca a tu realidad, a tu enfermedad, a tu soledad, a la tuya. Lo separa de la multitud y se ocupa de Él. El Señor se ocupa de ti, porque a ti te ha creado no en serie, te ha creado en serio. Te separa. Quiere una intimidad contigo. No, es que no tiene ojos ni corazón para mí, tiene mucho que hacer. Lo separa y te separa en silencio. Y te espera siempre en ese lugar de soledad y de silencio para estar contigo. Esa cercanía. Pero lo otro es, el Señor sabe que este man estaba muerto en vida. Oye, primero el Señor lo separa. Le toca los oídos, la lengua con saliva, nada. ¿Están pensando en alguien? No se le desata, no cree en Dios, no, nada. Empezando que este hombre, en todo el Evangelio, ¿qué dijo este hombre? Al menos con señas. Aparte de que era sordomudo, parece que su corazón y su mente no funcionaban, como muchos que hay en casa. Son una tapia, son un muro, son un mueble. Entonces el Señor, imagínate, es una ternura. Primero lo separa a tener un encuentro con Él, como el Señor quiere contigo. Luego empieza y que le toca con saliva los labios, pero era duro este enfermo. Tanto que dice el Evangelio tiernamente que Jesús mira al cielo y ¿qué es lo que dice? Suspira. Mirando al cielo, suspiró. ¿Eso qué quiere decir? El Hijo, o sea, Jesús, le clamó al Padre. Le dijo, papá, hagámoslo juntos, porque este está. No es que le haya quedado grande a Jesús, pero hay algunos de nosotros que somos piedras. Entonces tiene Jesús que ir al Padre y decirle, papá, ayúdame porque este está más al otro lado que aquí. Suspira, como suspira una mamá cuando no logra que su hijo deje el vicio, cuando no logra que le escuche, que le entiende. Señor, ¿sí o no? Es un suspiro, como un clamor por aquel que está cerrado, que no se abre a la palabra de Dios. Ese suspiro es un suspiro de amor. ¿Y cuál es la palabra que después dice Jesús? Efetá. Quiere decir, ábrele. Pero le estaba diciendo Jesús eso a los oídos y a los labios y a la lengua de este sordomudo.
al corazón. Efetá, abre tu corazón. Porque si el corazón sigue cerrado al amor, y al amor de Dios y de los otros, no hay oído que se abra, ni hay labios ni lengua que se suelte. Efetá, ábrete, efetá. Le grita al corazón. La enfermedad de hoy en el mundo es sordera y mudez. Se supone que estamos en el tiempo de la comunicación, o estamos en el tiempo del aislamiento. Yo quiero, la última parte hoy, ahora le dije al enano que iba a resumir para cuidar la voz y cuidarles a ustedes también el oído. Hay una palabra aquí, ¿dónde estará? Mis ojos están fallando mucho, pero sabes, si traje los lentes, aquí están. Ya a esta edad uno, menos mal me quedan bien. Me mejoran bastante. El Evangelio según San Juan. Esto es, les voy a leer el texto, capítulo 4, versículo 46 adelante. Dice así: Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido a de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario replicó: Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, que tu hijo vive. ¿Por qué he tomado este texto? Porque hemos hablado de la sociedad, del mundo de hoy, pero hablemos en lo que eso está afectando a nuestra familia. Este hombre sabía que Jesús estaba. ¿Y qué le dice? Jesús, baja antes que mi hijo muera. Y saben que la sordera y la mudez lleva a mucha gente a la muerte. ¿Cuántos se suicidan porque no hablan y porque no tienen quien les escuche? ¿Cuántos se pierden en las drogas o en el vicio de los juegos y se van perdiendo y se les encoge el cerebro y el corazón frente a un celular o una computadora porque no son capaces de abrir el corazón ni el oído? ¿Cuántos hay en nuestra casa, en nuestra familia, que ya parecen más muertos que vivos? Hay veces, uno ve, y ya no solo jóvenes, es increíble, muchos jóvenes vienen llorando y me dicen: mi mamá no, ya ni se baña por estar en el celular. Esclava de los juegos. Y los chicos vienen y se quedan conmigo a veces. Mamá, papá. Entonces, Señor, ¿qué debemos decir ahora? Señor, baja a mi familia antes que mi familia se acabe. Antes que nos cansemos de la incomunicación y se destruya el hogar. Ven, antes que mi hijo se siga haciendo daño. Ven, Señor. Lo que dice el Evangelio. Ven, Señor, antes que mi hijo muera. A mí me asombra la incapacidad de expresividad que tenemos ahora. Les voy a contar, chicos, perdónenme lo que voy a contar. Bueno, ayer me puse a darle a los chicos clase de canto. Entonces empecé a trabajar con ellos la expresión corporal. A ver, vamos a escuchar esta canción y vamos a danzar. Los chicos son, alguno medio, ya. Entonces les dije, como hay tantas cosas en el corazón y tanto dolor en el mundo, van por el monte Tabor, riéguense y van a gritar a lo más pulmón que dé. Por allá, la que salvó la patria fue la Juancha. Entonces yo, para dar ese ejemplo, grité y me espapallé. Lo lograron, creo que máximo 2 de todos los que estaban. No, se nos hace difícil. Cantábamos al inicio, ¿cuál canción cantábamos? De moverse como ríos de agua viva. Y uno ve por ahí, y de manera especial los jóvenes, sordos, mudos y paralíticos. ¿Y qué es lo que dicen? Ridículos. Ridículos.
¿verdad? Entonces, hay una incapacidad para hablar con el cuerpo, para abrir los labios, para decir te amo. Yo también la tengo, esa incapacidad. Para saltar, para glorificar al Señor, para ser libres, para volar. Hay mucha gente que ha llegado aquí y dice, Padre, yo tengo una enfermedad aquí, y se me está hinchando y no soy capaz de hablar en algunos momentos. ¿Ustedes saben qué es eso? No, digo, pues puede haber un cáncer, puede haber... Pero es por todo lo que has guardado en tu infancia, en tu vida, todos los dolores que no has dicho y se atrofia. Cuando empiezan a decir sus dolores, empiezan a liberarse. Sus expectativas, sus alegrías. ¿Qué pasa en la casa? Papá y mamá no tienen tiempo muchas veces para escuchar a sus hijos. Estoy ocupado construyendo la casa para después venderla porque no va a haber quien la use. Pero no puedo escucharte. ¿Cuántos papás hay conmigo que nos da miedo hablarles a los hijos? Vamos a hacer un experimento. Levanta la mano. Casi todos los papás nos da miedo. Porque si no le contestan a uno con un grito, le contestan con indiferencia. Ya, terminó. Ya, usted tiene razón. No joda. Y lo peor, ellos tienen una edad de mudez. Sí, no, quizás. Udes. Udes no me entienden. Eso le escriben a uno en el chat. Es que udes no me entienden, ustedes, porque ahora las palabras no se dicen completas. Es que udes no me entienden. Y todo es, ¿estás bien? Sí. Ok. Quizás. Y uno tiene que hacer un curso de jeroglíficos para entender. Mudos, encerrados en su habitación y en su celular. Pero también cuántos chicos hay, aquí les llegó la venganza, que tienen miedo a hablar con papá o mamá. Levanten la mano. Ah, no, ninguno, gracias a Dios. Les da miedo, ¿por qué? Porque hay un grito, porque hay violencia, porque tienen miedo a la indiferencia, al castigo, a la ley del hielo. Entonces, estamos muriendo por dentro. ¿Qué tenemos que decir? Ven, Señor, ven a nuestra familia. Queremos escucharte, queremos hablar, queremos comunicarnos. Es muy fácil, y lo digo porque también yo lo he practicado. Estoy cansado de escuchar. Uno pone una barrera, este muro, y uno se hace que está escuchando y no escucha. ¿Qué son eso? Entonces, Señor, ven, antes que mi hogar se acabe. Ven, antes que nos cansemos. Baja, antes que mi hijo muera. Es tiempo de comunicarse. Cuando ya no esté papá, mamá o los hijos, o se hayan muerto, ya no hay para qué llorar en el ataúd, en el cajón ante las cenizas. Hoy el clamor es, Señor, ven y sana nuestro corazón. Suelta nuestra lengua. El mundo está ensimismado y está enseñando a la gente a no hablar, a no expresarse. Se supone que nos expresamos, que vencemos la timidez. No es tal. Faltan palabras. Deberíamos empezar a practicarlas, a decir más, a mover. La lúdica también habla. Nuestro movimiento, nuestra expresividad, la danza con el Señor. ¿Cómo será nuestra comunicación con Dios? Nos da vergüenza. A veces les dice uno, ya, bendigan la mesa. No, usted. Da gracias. No, y le toca a mi ñaña, a mi hermana. Nos hace falta abrir los labios. Pidámosle al Señor que nos separe un poco de todo el ruido del mundo. El mundo está en mucho, no en todo, pero en mucho, está equivocado y nos está llevando a la sordera y a la mudez. Ni qué decir de los jóvenes, el riesgo que corren por todas las tentaciones que tienen, y entonces se van cerrando hacia papá, hacia mamá, se van cerrando. Yo creo que en casa casi todos tenemos algún sordo mudo, o alguien que ha puesto un muro. Pidamos al Señor, clamemos al Señor, Señor, baja,
antes que mi hijo muera. Baja antes que mi hogar se destruya. Baja antes que me canse. A veces nos cansamos. El corazón se cansa de intentar. Las mamás, las mujeres que son mucho más expresivas, casi siempre, hay veces que se cansan. A veces se cansan de decirle al esposo, dialoguemos. Esto se puede solucionar. Si podemos ser felices, no olvidemos nuestros sueños. Hay veces que se cansan de decirle al hijo o a la hija, dialoguemos, ven. Que el Señor no nos permita cansarnos. Que no dejemos que muera la relación. Que no dejemos que muramos en soledad. Que esa es la tremenda enfermedad que hay en el mundo. Vamos a rogarle eso al Señor. ¿Cuál es el proceso? Hice un breve resumen. Primero, aceptemos todos que hay sordomudez en nuestra vida. A todos nos falta. No hemos dicho todo lo que tenemos que decir. No hemos confesado todo. No hemos expresado todo el dolor. Ni hemos expresado todo el amor. Aceptemos que hay más que decir. 2. Deja que el Señor te separe para tenerte cerca. Sepárate con Él. Busca espacios con Él para poder escucharle. 3. Deja que Él trabaje en tu corazón. En el silencio, Él empieza a trabajar. Y a veces uno le da ganas de llorar, a veces de reír, a veces de salir corriendo. Es porque el Señor está trabajando en tu corazón. Porque Él está sanando. Deja que Él trabaje en tu corazón. Después, 4. Escúchale. Deja de hablar tanto y escúchale. Y 5. Ya podrás ir a anunciar que el Señor te ha hecho libre. Que el Señor te hace criatura nueva. Quiero orar por tu familia y por la mía. Por la familia espiritual. Por los chicos mudos, sordos, papás mudos, sordos, mamás. Vamos a orar por eso. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momentito? En casa, creo que la mayoría hemos vivido eso. ¿O cuántos hay aquí que tienen el síndrome de la pared? Conscientemente, muchos. Ya no queremos hablar. Hay un secreto que deben entenderlo. La mujer, científicamente comprobado, se dice que debe hablar al día un promedio de 14.000 palabras. Los hombres, 5.000 cuando están habladores. Cuando el hombre llega a casa, la mujer ha dicho 8.000 y él ya lleva 5.013. Entonces ella, mi amor, ¿cómo te fue? Tesoro, ¿qué tal? Él dice, bien. Se le acabaron las palabras del día. Está en déficit. Y ella está empezando. Tiene que haber comprensión de ambos. Los chicos, a estas edades, de las 5.000 que decimos los hombres normalmente, ellas dicen 80. Y las dicen abreviadas. UDES. Necesitamos comprensión. El hombre cuando tiene un problema se encierra y no quiere hablar, después podrá hablar, en el momento no. Mujeres, no quieran que el hombre hable cuando usted quiera, déjelo encerrarse. Alguien va y da una vuelta. Cuando es momento para la mujer hablar, el hombre no puede, necesita reflexionar y relajarse. Pero los hombres debemos entender que hay momentos en que debemos darle la oportunidad a la mujer que hable. A los chicos igualmente, los chicos, las chicas, no es cuando queramos. Hay que dejar cuando se les baje la bilirrubina y todo lo demás. Y llegará quizás ese momento. Amado Señor, envía tu Espíritu Santo. Espíritu de mudez, de sordera, que huyan de nosotros. Vivimos con nuestro cuerpo a veces engarrotado. Es que me duele por aquí. Es porque no decimos, porque no expresamos, porque no abrazamos, porque no tocamos. Las enfermedades vienen tantas por la mudez, por la sordera. Ven a nuestra familia, Señor. Mamás que lloran y le comunican todo a su almohada porque no tienen con quién expresar. Jóvenes también que se desahogan con los juegos porque sienten que nadie les escucha. Yo como sacerdote, escuchando un clamor de los chicos,
Yo quiero a papá y a mamá conmigo. Que me escuche, que me entienda, que me abrace, que juegue. Amado Señor, es un mal que hay en el mundo y nos estamos dejando llevar. Hay veces que sentimos que se nos hace tarde. Hay veces que se han ido seres queridos. ¿Por qué no lo escuché? Yo tengo un dolor que creo que estará hasta la eternidad. El dolor de Matilde. Fue mi mejor amiga. Y alguna vez me escribió una carta desde Urrao. Yo era un muchacho, estaba en el colegio. Y en su carta decía: John, me siento muy mal. Por favor, comunícate. Yo respondí la carta cuando miré, no había remitente. No tenía dirección para enviarla. Y había un número que estaba remarcado, un número de teléfono, pero como los hombres siempre nos excusamos en que somos malos para comunicarnos, no la llamé. Creo que algunas veces me dijo que quería hablar conmigo. Estando yo en el colegio, estaba empezando clases, creo que era febrero, en Colombia, y el pueblo se movía. Ella era una chica muy artista, pintaba, cantaba, era una chica joven. Se había acabado de graduar, yo iba un poco atrás de ella. Y el pueblo, desde mi colegio, así como acá, yo veía que todo el mundo corría, ambulancias y todo. ¿Qué pasará? Es un pueblo pequeño, estaban alborotados, multitudes. Cuando llegué a mi casa, yo recuerdo hasta la ropa que yo vestía, y mi mamá estaba llorando. Sofía, ¿qué pasa? Dijo, tengo que decirte algo. Matilde está muerta. Yo recuerdo que yo me caí porque no la había escuchado y tenía todavía la carta. Matilde planificó todo su suicidio. Se fue a un lugar muy artístico, un paisaje. Escribió algunos nombres en un overol que llevaba puesto. Lo escribió con sangre que se cortó de la mano porque el mundo se le cerró, porque no tenía nadie que le escuchara, porque vivía sola y sin familia. Después arrancó las tirantas del overol y en un árbol que se llama Siete Cuero se colgó. Una señora que andaba buscando leña la encontró como a los 2 o 3 días. Y a mí me llamaron a que la reconociera. Yo no la escuché. Y algunos no he escuchado. Señor, baja antes que muera. Baja antes que sea tarde. Ven y rompe la sordera y la mudez en mi casa. Rompe el grito, pero que seamos capaces de expresar los dolores que hay en esta historia, las esperanzas que hay en esta historia. En el mundo se suicidan cantidades cada segundo, ahora mismo, porque están solos. Una vez una anciana aquí en Quito, una anciana de 85 años, se colgó en la azotea, en el palo del corral de gallinas, porque estaba sola. No digo que es justificable, pero cuando la mentecita se cierra por la falta de esperanza. Tú conoces, Señor, la realidad de nuestro corazón. Tú conoces lo que pasa en las cárceles, hogares de ancianos, hogares de niños huérfanos. Tú sabes lo que viven las personas que viven en calle. Tú sabes, Señor, el dolor que a veces hay por no poder expresar, lo que los chicos sienten, porque se abruman por no tener con quién compartir. ¿Cuántas veces nosotros hemos cerrado el oído a alguien que quiere hablar? Y quizás ese era el momento. Efetá, que se abra nuestro corazón a ti, que se abra nuestro corazón a tu palabra, a tu misericordia, a tu amor, que se abra nuestro corazón a los otros, Señor, que dejemos de ser islas solos, llamando la atención, y que te encontremos a ti en el otro, en el que sufre,
y encontramos también el sentido de nuestra vida. Hagamos un momentito de silencio y lleva esta reflexión a tu corazón para poderla llevar a tu familia y al mundo. Ahora vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de la vida juzgará a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ponemos todas las necesidades de la Iglesia, de sus familias, todas las intenciones que hay en nuestro corazón, la Iglesia, el Papa. Y quiero orar por mi arzobispo que se fue al Congreso Eucarístico también. Por la gente que sigue sufriendo efectos de la pandemia, Haití, Afganistán. Todas las intenciones que ustedes tengan, las ponemos aquí, en el altar del Señor. Vamos a ofrecer el pan y el vino, y en el pan y el vino ofrecemos nuestra vida. Lo que quieras, Señor. Lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras de mí. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Oren conmigo para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea, oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz,
Concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda y por la participación de estos sagrados misterios vivir firmemente unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, que cuidas de tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, Hosana, oh Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a tus hijos, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Entra
Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con el Papa Francisco, con todos los obispos, con mi arzobispo Alfredo José, Monseñor David, Danilo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección en el amor. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos palabras y obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo. Ora por todos tus familiares y amigos, por todos los que se han ido a la eternidad. Oremos un momentito en silencio por ellos. Por todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admíteles a contemplar la luz de tu rostro, dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a orar como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives, tú que reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, como hermanas, démonos un saludo de paz. Que el Señor te dé paz.
es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor. Ven la palabra de tu verdad. Amado Señor, necesitamos de ti, que entres a nuestro corazón. Hay muchos que no pueden recibirte por alguna realidad. Yo presto mis labios y mi corazón para recibirte en su nombre. Te rogamos, Señor, que llegues a su corazón, que te reciban espiritualmente y nunca permitas, Señor, que nos separemos de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas con tu palabra y vivificas con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que merezcamos participar de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una rosa a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de la bendición final, una clave. Cuando ustedes vean a una persona que siempre pone un muro, pero que maneja el autoritarismo, que se tiene que hacer lo que esa persona dice y que siempre responde o normalmente responde con un grito o con violencia, es porque su corazón está lleno de cosas que no ha dicho. Es porque no ha sido capaz de liberar dolores y expectativas y tristezas que hay en su corazón. Cuando es el grito o la violencia la respuesta, es porque hay sordera y mudez. Y hay que rogar para que, mejor dicho, a veces cuando usted pueda y la persona no escuche siempre, ¡efeta! Señor, abre ese corazón para que sea capaz de expresar, de decir todo lo que hay que le está atorando su libertad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Cantemos a la Madre María. Gracias por acompañarme. Era su vida sencilla, en el de Nazaret, en medio de aquel silencio, yo me hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñame cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida, hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar tu voz. Danos